Número 1, la carne. Número 2, el mundo. Número 3, el diablo. Pero en este mensaje vamos a hablar acerca del enemigo que se llama el mundo. ¿De qué mundo? ¿A qué mundo se refiere el apóstol Juan cuando habla de esto? Por ejemplo, la Biblia usa la palabra mundo de 3 maneras distintas. Número 1, en primer lugar se refiere a la tierra que Dios creó. Cuando hablamos del mundo, nos estamos refiriendo al cosmos, a la creación de Dios, a la tierra en sí, según Hechos 17:24, cuando dijo: y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Habla de la tierra, de la creación, pero también puede referirse a la gente. Como en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Llevamos 2 maneras de poder interpretar el mundo. Número 1, la tierra. Número 2, la gente. Pero hay un tercer uso que se encuentra en primera de Juan 2:15. ¿A qué se refiere Juan cuando habla acerca del mundo? Cuando Juan habla acerca del mundo, hermanos, es donde Juan amonesta a los hijos de Dios diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿A qué mundo se refería Juan? Se refería al sistema mundano, que es un enemigo para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Se está refiriendo al sistema mundano. Entonces, aquí hay una amonestación a los hijos de Dios. Dice el verso 15: no améis al mundo. No amen al mundo. Porque si Juan está diciendo no amen al mundo, ¿qué estaba pasando en la vida de la iglesia al respecto? Que la gente estaba amando al sistema mundano, que la gente estaba metida en este sistema mundano. Y entonces Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No amen a este sistema mundanal que les rodea, que los va a apartar de Dios, que los va a alejar de su presencia y que les va a alejar del poder de Dios. Tienen que dejar de amar a este sistema mundano. Por eso, hermanos, Juan los exhorta y está exhortando a los cristianos. Jesús en una ocasión dijo: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si tu tesoro está en el cielo, tu corazón está puesto allá. Pero si tu corazón está en la tierra, tu corazón estará puesto en este sistema mundanal, en este sistema temporal, que lo único que hace este sistema mundano es apartarte y alejarte de Dios, porque es una de las estrategias de Satanás para echar a perder a cualquiera. Ahora, ¿qué es el sistema mundano? Hermanos, el mundo es el sistema corrupto, gobernado por hombres y mujeres, apartados ¿de qué? De la voluntad de Dios. El mundo es un sistema en donde hombres y mujeres están apartados de la voluntad de Dios. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de reglas o principios sobre una materia o bien estructurados y enlazados entre sí. Ese es un sistema. Cosas bien estructuradas, bien amarradas, bien enlazadas, que lo único que este sistema hace es para destruir. Es una estrategia, una técnica de Satanás para que cualquier persona viva lejos de la voluntad de Dios, viva apartada de Dios y a final de cuentas termine perdido por una eternidad en el infierno. Ahora escuche bien. Mayormente la influencia del mundo en la vida de personas radica en su manera de pensar. Ahora, ¿qué es el sistema mundano? Hermanos, la palabra mundano en su sinónimo es frívolo, terrenal, elegante, mundanal. ¿Qué es el sistema mundano? La pregunta sería: ¿cómo se originó? ¿Quién lo gobierna? ¿Cómo afecta al inconverso? ¿Y cómo afecta al cristiano? Bueno, estas son preguntas importantes para nosotros. ¿Cómo se originó? ¿Quién lo gobierna? ¿Cómo afecta al inconverso? ¿Cómo afecta al cristiano? Estas preguntas son importantes para nosotros y tenemos que buscar
una respuesta, y una de ellas es que el sistema mundano, o para comprender el sistema mundano, hermanos, necesitamos saber cómo llegó a existir desde el principio. La Biblia nos habla acerca del primer hombre llamado Adán. Adán, dice la Biblia, que fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Le fue dado el dominio ¿sobre qué? Sobre toda la tierra. Dios le dio dominio sobre todas las cosas. Dios le dijo: la vas a gobernar, la vas a sojuzgar, echarás mano de todo lo que hay, tú serás el gobernante sobre ella. Entonces, cuando Dios lo pone en la tierra, es para que Adán pudiera gobernar sobre ella, para que Adán pudiera tomar el control como un administrador ante Dios. Entonces, cuando Adán se rebeló contra Dios, algo terrible pasó, amados hermanos, con la autoridad que Dios le había entregado a Adán. Ahora, cuando Adán hizo esto, realmente, ¿qué pasó con Adán? Adán se puso de parte de Satanás para estar en contra de Dios. O sea que aquella autoridad que Dios le había entregado a Satanás cayó bajo el dominio de Satanás. Adán le entregó su autoridad a Satanás. Adán le entregó la autoridad y dominio al enemigo de Dios, que es Satanás, al archienemigo de Dios y al archienemigo de esta humanidad caída. Por eso Adán llevó a todo aquel humano al reino de las tinieblas, bajo el poder de Satanás, porque la Biblia dice que el mundo está bajo el poder del maligno. El mundo está bajo el poder del maligno. Sin embargo, necesitamos saber que así que el dominio de la tierra pasó de manos de Adán a manos de ¿quién? A manos de Satanás. Porque él entregó la autoridad. Y por eso la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de muchos para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Jesucristo. Satanás es el Dios de este siglo, de este sistema mundano. Por esa razón tenemos que saber que Satanás tiene un problema. Aunque él trasladó a la gente, la raza humana, hacia un sistema de tinieblas y de dominio, pero aún él no quedó tranquilo. Él sabía que podía haber un problema, que la gente podía arrepentirse y volverse a Dios a través de un volverse al Señor en un arrepentimiento y fe. Entonces ve algo como un peligro y comienza a armar sus estrategias. Él no quiso que todo quedara solo en la caída. Por eso, el problema de Satanás, aunque Satanás tenía al género humano en su reino, todavía se hallaba ante un problema. Su problema consistía en cómo mantener a la gente en su reino, cómo mantenerlos ahí entretenidos. ¿Sabe por qué? Porque en el reino de las tinieblas el diablo tiene a la gente manejándolos como un títere. Como títere los maneja, los manipula en su reino. Entonces Satanás ve que esto hay un problema. Entonces su problema consistía en cómo mantener a la gente en su reino. Entonces había una forma de que el hombre podía librarse. ¿Cómo? Los que buscaban a Dios en arrepentimiento y fe iban a escapar del dominio de Satanás. Entonces, por supuesto, a Satanás no le gustó eso, de tal manera que comenzó a buscar una fórmula para tenerlos esclavos para siempre. Y comenzó a buscar una fórmula. Entonces, ¿qué hizo Satanás? ¿Qué hizo Satanás ante el problema que veía, ante la situación de que podían escaparse de sus manos? Entonces, él busca una estrategia. ¿Qué hizo Satanás? Organizó el género humano dentro de un sistema mundano. Dentro de un sistema mundano basado en ¿qué? Escuche bien, basado en el orgullo, basada en la ambición, basada en el egoísmo, basada en la codicia, basada en los placeres pecaminosos. Ahora, se ve bien que en estas cosas absolutamente no hay nada de Dios. Porque en el sistema mundano
no hay nada de Dios, hermanos. Porque estamos en una sociedad humana sin Dios. Nos movemos en una sociedad humana sin Dios. Vemos cómo la gente actúa, vemos lo que hace la gente, vemos todo lo que está pasando en nuestros alrededores, vemos todo lo que está pasando en nuestro entorno y nos damos cuenta que estamos en una sociedad de hombres y mujeres que están caminando fuera de la voluntad de nuestro Dios. Estamos en una sociedad humana sin Dios. Y si están sin Dios, no hay temor, no hay respeto, no hay amor, no hay compasión, no hay absolutamente nada. Porque están viviendo sin Dios. Lo que reina en esta sociedad o en este sistema mundano es el odio, es la avaricia, es el rencor, es la violencia. Eso es lo que se está moviendo en este sistema mundano sin Dios. Pero el Señor reprenda al diablo, y la iglesia tiene que saber que ella le pertenece a Jesucristo y que tiene que vivir cada día viviendo en la voluntad de aquel que la salvó y la compró a precio de sangre. ¿Cuántos alaban a nuestro Dios? Qué triste saber, hermanos, que la iglesia quiere estar metida dentro de una sociedad humana sin Dios. Cuando Juan dice, no améis al mundo, está exhortando a los creyentes, no amen al mundo. Porque si alguno ama al sistema mundanal de esta vida, dice Juan, el amor del Padre no está en él. Él es muy enfático en lo que está enseñando. El amor del Padre no está en él, porque el sistema mundano es un sistema sin Dios. Ahora, si estamos viendo este sistema mundano, hermanos, cargado de tantas cosas, la pregunta es, ¿por qué la iglesia desea ese sistema mundano? ¿Por qué la iglesia anhela ese sistema mundano? Quiere vivir para Dios, pero también quiere compartirse con el mundo. Hay gente que le gusta servir a Dios, pero también le gusta servir al mundo. Le gusta la pachanga, le gustan las fiestas, le gusta la música mundana, le gusta que le traen cosas del mundo todavía, de ese sistema mundanal. Usted no puede estar compartiéndose con dos señores. O le sirve a Dios o le sirve al diablo, al mundo, pero usted no puede servir a dos señores, porque tiene que quedar en algún momento mal con uno de los dos. Entonces fíjese nada más hacia dónde nos quiere llevar Juan. Porque esta palabra no solamente era para la iglesia en el tiempo de Juan, sino aún para este pleno siglo XXI. Necesitamos abrir los ojos, necesitamos despertar y saber que la iglesia nada tiene que ver con las prácticas mundanas, con el sistema mundano. ¿Por qué? Porque ella marca la diferencia, y la diferencia es que Cristo está en nosotros. Hay una verdadera identidad a través de la persona de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo como hijo quiero ser como mi padre, porque tengo una identidad, porque sé que Dios es mi padre, porque Él me compró a precio de sangre, porque Él quiere lo mejor para mí, Él quiere que yo viva bien, y entonces quiero tomar todo lo que mi Padre me ha enseñado, todo lo que mi Padre quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea su nombre. ¿Cuánto le da gloria a Dios, hermano? Dígale al que está a su lado, si estás en el mundo, hermano, aléjate del sistema mundanal. Escápate del sistema mundanal, porque te va a destruir. Huye del sistema mundanal. Por esa razón, el sistema mundano de Satanás, ¿qué incluye? Yo quiero que vamos a ver algunas generalidades, no vamos a detenernos mucho en algunas cosas, pero el sistema mundano de Satanás, ¿qué incluye? Incluye el comercio, incluye la política, incluye la religión, incluye la educación, incluye la diversión, los reinos mundiales, las organizaciones mundiales y muchas cosas más que a través de ese sistema mundanal, hermano mío,
mío, está controlando a toda la gente sobre la faz de la tierra. Por ejemplo, en el sistema de la religión, ¿cómo podemos ver lo que Satanás está haciendo en el sistema de la religión? Enseñando a un Cristo en una figura, en un papel que no tiene ningún poder absoluto, a un Cristo crucificado todavía en un madero, cuando nuestro Cristo Jesús, dice la Biblia, que fue muerto y sepultado y al tercer día resucitó dentro de los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre como nuestro intercesor. O sea, que Cristo vive y reina para siempre. Entonces a la gente le están enseñando una filosofía, un ideal de un Cristo muerto, de un Cristo plasmado en un papel, en un barro, en un pedazo de madera, cuando mi Cristo vive y reina para siempre. Eso es lo que el diablo está haciendo, cegar a la gente en una enseñanza de un Jesús que no es real. Pero nuestro Cristo es un Cristo verdadero y real, que vive y reina para siempre. Y podemos hablar mucho de algunos ejemplos de la religión. Ya ni se diga en la educación, cómo el sistema mundanal ha entrado en la educación en esta vida. Cuando en la escuela a nuestros hijos les enseñan que hay que celebrar el Día de Muertos, que cuando en la escuela les enseñan que hay que celebrar el Halloween, que cuando en la escuela les enseñan que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Vemos cómo el sistema mundanal está tan metido, hermanos míos, en este mundo, que aún ahí estamos nosotros y nuestros hijos. Y a veces todavía los padres se atreven a meterse a este sistema mundanal, llevando cosas, frutas para los muertos, aportando dinero para los Halloween, aportando dinero para los Hanal Peshan, ¿cómo se llama esa fiesta de los muertos? Entonces la gente no entiende que debe marcar un límite de saber de lo que soy o lo que fui antes y ahora lo que soy en Cristo Jesús. Dice la Biblia que en Cristo somos nueva criatura para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es en el sistema de la educación, y podríamos hablar muchas cosas más en el sistema de la educación. Ya ni se diga en el ámbito de la política, la corrupción. ¿Cuántas cosas no han pasado en estos sistemas? Sin embargo, mediante su sistema mundano, Satanás le ofrece a la gente, ¿qué cosa? Escuche bien lo que le ofrece: poder, riquezas, posesiones, honores terrenales, logros intelectuales, prestigio social, así como toda clase de placeres pecaminosos. Satanás, hermano, puede darles a hombres y mujeres todo lo que deseen: dinero, placeres, mujeres. O sea, el diablo puede darles todo si él quiere y se los entrega en sus manos. ¿Por qué? Porque ellos están fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, desean y anhelan más. Para sentirse satisfechos, Satanás les da, porque los tiene bajo su dominio, para que nunca volteen a mirar a Dios, para mantenerlos entretenidos en sus riquezas, en su avaricia, para mantenerlos entretenidos en su poder, y ellos nunca volteen a mirar a Dios, que es el único que puede rescatarlos, que es el único que puede librarlos de esa atadura y de esa condenación de muerte, solo a través de la persona de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, hermanos, ¿quién pues gobierna el sistema mundanal? ¿Quién pues gobierna el sistema mundano? Ya lo hemos dicho, el mismo Satanás. Satanás mismo gobierna ese sistema mundano. ¿Por qué? Esto tal vez será una sorpresa para muchas personas, pero la Biblia expresa con claridad que la corriente de este mundo, según Efesios 2:2, está gobernada por Satanás. La corriente de este mundo. Ayúdame, hija, pon tantito este versículo. Efesios 2:2. Escuchen bien. Entonces, Satanás permite que los hombres o las mujeres se encarguen de este sistema mundanal.
pero detrás de ellos está el verdadero gobernante. Al principio yo dije que el mundo es un sistema donde hombres y mujeres que están fuera de la voluntad de Dios están gobernando también en este sistema. Dice la Biblia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo anduvimos en un sistema malo, pecaminoso, mundano, siguiendo la corriente de este mundo, de este sistema mundanal. Las pachangas, ¿sí? Los bailes en las discotecas, las grandes tomaderas, las grandes orgías, las grandes diversiones. Dice, andábamos en este mundo, en esta corriente, conforme al príncipe de ¿quién? ¿De qué? De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así andábamos nosotros en otro tiempo. Pero muchas veces el cristiano que ahora está en Cristo, porque a veces podríamos decir, pastor, ¿será que el cristiano puede estar en ese sistema mundanal? Claro que sí, hermanos. Porque Satanás está operando en el mundo entero y él sabe que a los que más odia son aquellos que han creído en la persona de Jesús. Ahora, esto es muy importante cuando en 1 de Juan 5:19 nos dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. No obstante, al decir esto, hermanos, tenemos que tener en mente que Dios es el gobernante soberano del universo. Eso nos tiene que quedar muy claro. Tampoco estoy diciendo que Satanás gobierna todo. No, escúchenme. Satanás no gobierna todo. El gobernante supremo es el Dios que creó el mundo con su poder desde el principio de la creación. Jehová, Dios de los ejércitos. Pero Satanás domina el sistema mundano únicamente porque Dios se lo permite. Satanás está gobernando en el sistema mundanal. ¿Por qué? Porque Dios se lo permite. Por eso usted ve este sistema, hermanos, bajo el poder del demonio, bajo el poder del maligno. Muertes, violencia, asalto, robo, todas estas cosas, cómo opera. Satanás está operando, Satanás está trabajando. Entonces, escuche bien, ¿cuál es el carácter del sistema mundano? ¿Cuál es su carácter? Su carácter básico es el odio contra Dios y su Hijo. ¿Ustedes creen que este mundo, este sistema mundanal ama a Dios, hermanos? Ellos no quieren nada de Dios. El mundo odia a Dios, lo aborrece. Por eso el mundo, hermanos, el mundo crucificó a Jesús en el sistema mundanal. Ellos crucificaron al Maestro. Sin embargo, el carácter básico es el odio contra Dios y su Hijo. La Biblia dice, se levantarán los reyes de la tierra. Salmo 2:2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahora escuchen bien. En la crucifixión de Jesús, los que estaban en el sistema mundano de Satanás, ¿qué demostraron? En la cruz, ¿qué demostraron? El odio contra su Hijo, el odio contra Cristo. Los que estaban en el sistema mundano, escuchen bien, ¿por qué razón? Cuando Pilato les dijo, señores, este hombre no hay nada que juzgarle, este hombre es inocente, dijeron, no, crucifícalo. Pero según nuestra tradición es que tenemos que soltar a uno. Según la tradición de nosotros los judíos, tenemos a dos. ¿Está Barrabás o está Jesús? ¿Queréis que le soltemos a Jesús, el rey de los judíos? Dijeron, no, suéltanos a Barrabás. Porque Barrabás estaba en el sistema mundano. Porque el sistema mundano no ama a Jesús, no ama a Dios. Entonces ellos dijeron, no, queremos que este no reine sobre nosotros, fuera con este, crucifícale.
¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué sucedió? Lo llevaron a la cruz, lo llevaron al madero, al Gólgota, lo mataron, porque ese sistema mundano no ama a Dios. Sin embargo, hay otra pregunta: ¿cuál es el propósito del sistema mundano? Su propósito es alejar los corazones de los hombres de Dios y evitar que hagan la voluntad de Él. Por eso, hermanos, Satanás tiene algo atractivo y llamativo que ofrecerle a cada persona. Por eso el creyente se encuentra en una lucha, porque el diablo lo que quiere es alejarte de Dios, que en tu corazón no haya amor hacia Dios, que en tu corazón no ames a Dios, que no hagas la voluntad de Dios. Y el diablo viene y te dice: no ores, hombre, no leas la Biblia, no vayas a la iglesia, no hagas la voluntad de Dios, mira, esto está más atractivo, esto está mejor. Y el diablo comienza a entretenerte: mira, está mejor la novela, está mejor este trabajo, mira, no vayas a la iglesia, va la otra semana. Entonces el diablo siempre, porque el propósito de él es alejar los corazones de Dios y evitar que hagan su voluntad. Por eso él engaña a la gente incrédula para que piensen que las cosas de esta vida son lo único que importa. Te empiezas a materializar, dejas de ir a la iglesia, dejas de servir a Dios, y entonces tú dices: yo creo que lo más importante es lo material. Yo creo que mejor no voy a la iglesia, porque para mí lo más importante es este mundo atemporal. Y poco a poco te comienzas a deslizar, poco a poco te comienzas a ir, poco a poco comienza a hacerte atractivo el mundo, comienzas a apartar a Dios de tu corazón, porque eso es lo que el diablo quiere: entretenerte en cosas atractivas, entretenerte en cosas aparentemente muy buenas. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a tener graves problemas. Hermano, el diablo quiere que pasemos nuestra vida buscando las cosas atemporales y que nunca tengamos tiempo para pensar de la necesidad que tenemos de ser salvos. Por eso mucha gente se va de la iglesia, porque el mundo les fue más atractivo. Y uno dice: ¿y ahora qué pasa? No, pues el hermano allá está perdido. El diablo lo cegó, el diablo lo engañó. Porque la gente comienza con poco, no necesitas empezar con mucho. Cuando placeres inocentes llegan a tu vida, llegan a tu corazón, y comienzas a darle más importancia a esos placeres inocentes, inofensivos, y comienzas a alejarte de la búsqueda de Dios, de la oración, la palabra, y poco a poco comienzas a alejarte de tu comunión con Dios. Entonces el diablo te va a buscar cosas atractivas. Esto es para los incrédulos. ¿Cómo están los incrédulos allá afuera? Entretenidos en lo material, entretenidos en sus problemas, entretenidos en el comercio, entretenidos en tantas cosas, sin pensar en la gran necesidad que tienen de Dios, solo entretenidos en su dinero. Entonces, la pregunta sería: ¿y qué de los cristianos? ¿Qué de nosotros los cristianos ante esta situación? Porque si en el mundo incrédulo la gente no hace la voluntad de Dios, Dios está apartado de ellos, definitivamente. Pero ¿qué de los cristianos? La pregunta sería: ¿puede Satanás engañarnos a nosotros los cristianos? Y la respuesta es con un rotundo sí. Sí puede engañarnos, porque Él es un sutil engañador y mentiroso. Porque mire, seguramente que puede. Satanás usa las cosas atractivas de este mundo. ¿Para qué? Para apartar nuestro corazón de Dios y evitar que hagamos la voluntad. Es por eso que la Biblia nos amonesta, como Juan amonestó en ese tiempo a la iglesia: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren, hermanos, muchos cristianos están siendo engañados. Muchos cristianos están siendo engañados. Dejaron de poner su mirada en Dios y la comenzaron a poner en lo material o en las cosas atemporales de esta vida.
Y cuando tú apartas tu mirada de Dios, dejas de amarlo. Y cuando tú comienzas a poner tu mirada en este sistema mundano, lo comienzas a amar. Por eso Pablo le enseña a los colosenses en el capítulo 3, verso 1: si habéis pues resucitado con Cristo, ¿en dónde debe estar puesta la mirada? En Jesús. Si hemos resucitado con Cristo, si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque si tu mirada está en Jesús, tu corazón también estará puesto en Él. Lo amarás, harás su voluntad. Pero cuando dejas de mirar a Jesús, comienzas a quitar tu amor de Él y tu mirada, y comienzas a ver otras cosas. Vaya a Colosenses, ponlo ahí, por favor, ayúdame. Colosenses 3:1. Yo quiero que vaya a este pasaje. ¿Por qué? Porque los cristianos debemos tener mucho cuidado en esto. Estamos en un sistema mundano que muchas veces es muy atractivo, hermanos. Es muy sutil el enemigo, con todo esto de la llegada de la nueva moda, de los cambios de look, de pelo. Miren cómo andan los cristianos hechos un relajo. Donde les hacen sus ropas largas, donde les hacen sus ropas que sean ropas honestas, que sean ropas que puedan reflejar en aquella persona lo que verdaderamente es una persona que ama y teme a Dios, una persona que está reflejando aún con su vestimenta una identidad del Padre que la llamó para ser un hombre santo y una mujer santa, para que reflejen que ahora el cambio que hay en ellos es porque en Cristo somos nuevas criaturas para la gloria de Dios. Miren, qué triste es llegar a una iglesia y ver a la gente informalmente y mal vestidos delante de un Dios santo. Qué triste es, hermano. Ves a la gente cristiana pintada de los pelos, todo tipo de colores: azul, verde, amarillo, rojo, gris. La gente pintada de todo tipo de colores. La pregunta es: ¿dónde hemos aprendido estas cosas, hermanos? ¿Dónde hemos aprendido todo esto? Del sistema mundano. ¿Dónde hemos aprendido a vestir de la forma como vestimos? Del sistema mundano, de la gente pecaminosa que se dedica a la moda, al sistema de la moda, que la mayoría de los modistas o modistas que hacen esas ropas que salen al mundo, la mayoría de ellos son homosexuales. Tiene un nombre lo que esas personas son. Son personas que se dedican a confeccionar la moda, a ir haciendo cambios en la moda. En este pleno siglo XXI, tantas cosas que estamos viendo, hermanos, en este sistema mundano. Y todo esto se ha filtrado dentro de la iglesia. Plagiamos las cosas del mundo. Cuando comenzó a ver el famoso cholo aquí en la frontera de los Estados Unidos, porque a mucha gente ya le dicen cholos, andan todos tatuados, todos enchorados, todos con sus espores, su cuerpo abierto y todo eso, los famosos cholos. Cuando eso comenzó a suceder en Estados Unidos, México plagió todo ese sistema mundanal, y entonces aquí en México andaban los famosos cholos, y hasta en su forma de caminar veías a la gente como caminaba con una soberbia, orgullo y altanería, porque eran los famosos cholos, y si andaban cholos sin Dios, cholos sin Dios. Entonces, todas esas cosas la gente ha plagiado. Queremos meter cosas en nuestra vida como cristianos que le corresponden al mundo, hermanos, al sistema mundanal. No nos corresponden a nosotros como hijos de Dios. La gente anda en busca de identidad.
La gente anda buscando identidad, cómo poder llegar a tener una identidad. Nosotros tenemos una identidad en el Padre de amor, en el Padre de misericordia. Es tiempo que usted y yo evaluemos lo que estamos haciendo con nuestra vida y lo que se está comenzando a infiltrar en la familia, en los hogares. Hay cosas, sistemas mundanos que están destruyendo la relación matrimonial, la relación familiar y la vida de la iglesia de Jesucristo. Es tiempo de pensar que somos llamados para ser gente santa delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermanos míos, tenemos que ver que todo este sistema se ha infiltrado en la ropa, en los peinados, en todo lo que a veces nosotros hacemos como personas. Nos dejamos llevar por este sistema mundano. Ahora, ¿quién venció, hermanos, a este sistema mundano? ¿Quién lo venció? Lo venció Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a la Biblia. Dice Juan 16:33. El Señor Jesucristo vino al mundo para librarnos del poder de Satanás. ¿Cierto? El Señor Jesucristo vino a este mundo para vencer el poder de Satanás, para vencer a Satanás y librarnos del poder de Satanás. Dice San Juan 16:33: estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad en mí, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al sistema mundanal? Cristo lo venció, hermano, cuando Él fue a la cruz del Calvario. Y entonces Jesús dice en San Juan 14:30: viene el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, pero Cristo deja muy claro y dice: pero Él nada tiene en mí. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Miren, estas cosas son poderosas. Estas cosas son palabras muy claras de parte de nuestro Dios. Cuando Él dice: viene el príncipe de este mundo, Satanás, pero Él nada tiene en mí. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo sí vino a tentar a Jesús, pero Jesús le resistió y lo venció con su poder. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Miren, hermanos, el príncipe de este mundo sí vino a tentar a Jesús, pero el Señor Jesucristo venció a Satanás y a su sistema mundano. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cuando Satanás llega y lo tienta, ¿qué fue lo primero que le ofreció? A ver, ¿qué fue lo primero que le dijo? Le ofreció todo el sistema mundanal, todo el sistema mundano. ¿Qué fue lo que le dijo a Jesús? Escuche bien, sabiendo que Él era el dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que existe y que su poder fue creado. ¿Qué le dijo? Mire, Satanás le ofreció al Señor Jesús todos los reinos de este mundo, si solamente le dijo: te arrodillas y me adoras. ¿Por qué se los ofreció? Porque Él tiene dominio sobre este sistema mundanal. Por eso tenía la autoridad de ofrecérselos. Porque Él tiene el dominio, el gobierno sobre el sistema mundanal. Aunque sabemos que Dios es el dueño de todo, el gobernante supremo, pero Satanás está gobernando en ese sistema mundanal porque Dios se lo permite. Entonces le digo: si de rodillas y me adoras, entonces como recompensa te voy a dar este sistema mundanal. Pero Jesús rechazó esta tentación. Le dijo: no la necesito. Y entonces Jesús prefirió ir a la cruz del Calvario para vencerlo, para tomar esa autoridad, hermanos, que el hombre había perdido y que se le había entregado a manos de Satanás. Entonces Jesús va a la cruz y al tercer día, dice la Biblia, Dios le resucitó al Señor Jesús dentro de los muertos y le dio potestad en el cielo y en la tierra, y Dios le hizo el principio de una nueva creación para la gloria de nuestro Dios. El Señor Jesús
no solamente venció el sistema mundano de Satanás, sino que también nos libró de él. No solo venció el sistema mundanal, sino que Él nos libró de él. ¿Cómo? Trasladándonos del reino de las tinieblas al reino de Dios. Él hizo un traslado, un cambio de lugar, de un lugar a otro, de un lugar de muerte, de un lugar de oscuridad, de un lugar donde no hay esperanza, a un lugar de vida eterna, a un lugar de esperanza. Para eso vino Jesús, para librarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo amado Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia que Él vino a deshacer todas las obras del diablo, a deshacer las obras del diablo. Por eso el Señor Jesús no solamente venció al sistema mundano de Satanás, sino también nos libró de él. Así que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, mundo malo. Cristo nos libró de este sistema mundanal. Ahora, si Cristo nos libró del sistema mundanal, ¿por qué la iglesia lo anda deseando? ¿Por qué? Si Cristo ya nos libró de ahí, hermanos, ¿por qué querer seguir deseando ese sistema mundanal si alguien ya lo venció? Es porque necesitamos un amor puro para Dios. Es porque necesitamos una entrega total para Dios. Es porque necesitamos rendirnos completamente para Dios. Es porque necesitamos conocer verdaderamente a Dios. 30 años de cristiano no significa haber conocido a Dios. Necesitamos conocer verdaderamente a Dios. Necesitamos entregar verdaderamente nuestra vida a Dios. Necesitamos rendir todo nuestro ser a Dios. ¿Para qué? Para que ahora ya no vivamos en la carne, ni haciendo las cosas de la carne, sino que aprendamos a vivir por el Espíritu de Dios, para hacer aquellas cosas que le agradan a Jesucristo, nuestro amado Redentor. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, ¿cómo nos libró Cristo del mundo? Nos libró por su muerte en la cruz. Cristo nos libró por su muerte en la cruz. Él no solamente murió por nosotros, sino que también nosotros morimos con Él. Estábamos en Él cuando murió, estábamos en Él cuando fue sepultado, estábamos en Él cuando resucitó como cabeza de la nueva creación. Por nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, resucitamos con Cristo. ¿Para qué? Para una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Ay, Dios mío, Dios nos ayude para poder vivir una vida que le agrade, hermanos. Dios nos ayude para vivir una vida verdaderamente de un verdadero discípulo de Jesús. Para que aprendamos a amarle con el corazón, para que aprendamos a vivir solamente para Él, para que aprendamos a renunciar a todos los deseos de la carne, para que aprendamos a vencernos a nosotros mismos, porque si nos vencemos a nosotros mismos, las cosas van a cambiar. Viviremos por el Espíritu de Dios y no por los deseos de nuestra carne. ¿Cuántos alaban al Señor? Por esa razón, hermanos, fuimos libres por su muerte. ¿Cuánto le dan gracias a Dios, hermanos? Dando gracias al Padre, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice Colosenses 1:12 al 13. Entonces, el cristiano en el mundo, ¿qué pasa? Aunque el Señor Jesús nos ha librado del sistema mundano de Satanás, Él quiere que estemos en el mundo. ¿Para qué? Porque la iglesia no está en el cielo. La iglesia todavía está aquí en el mundo. Pero Él oró al Padre y Él dijo: aunque están en el mundo, no le pertenecen al mundo, líbralos del mal. Te pido que todavía ellos están en el mundo, cumpliendo mi propósito, cumpliendo
para los que fueron llamados y para los que son enviados a predicar el evangelio, a libertar al cautivo, a sanar al enfermo, a darle vista al ciego. Hermano, hay un propósito de Dios sobre la vida de la iglesia. Por eso la iglesia todavía permanece en la tierra, pero su morada final será al lado de su Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Miren, hermanos, escuche bien, por esa razón hoy estamos aquí. El cristiano en el mundo tiene que cumplir el propósito de Dios. Por eso Jesús dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, la pregunta es: ¿por qué nos ha dejado el Señor Jesús en el mundo? ¿Por qué? ¿Para qué estamos aquí en el mundo todavía? ¿Para qué nos dejó aquí? Miren, hermanos, John MacArthur dice lo siguiente: la única razón por la que estás aquí abajo en la tierra es porque en el cielo no puedes evangelizar a nadie. La única razón por la cual estás aquí abajo es porque en el cielo no puedes evangelizar a nadie. A quienes hay que evangelizar se encuentran aquí en la tierra. A quienes hay que hablarles de Cristo se encuentran aquí en la tierra. A quienes hay que hablarles del reino de los cielos están aquí en la tierra. Hay gente que necesita conocer el evangelio. Hay gente que necesita conocer de Jesús. Usted es la pieza clave. Ese hombre es la mujer de Dios que Dios va a usar para rescatar a las almas cautivas de las garras del infierno, de la muerte y de Satanás, para que vayan junto con nosotros a la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Hermanos, escuchen bien. ¿Por qué estamos aquí? Él nos ha dejado en el mundo. ¿Para qué? Para que llevemos el evangelio a los inconversos, para que llevemos el mensaje de esperanza, para que llevemos el mensaje de restauración, de vida eterna a la gente. Hermanos, el diablo se está llevando a miles y millones de gente al infierno. Semanalmente mueren 1.400.000 personas que caen y descienden al infierno semanalmente. ¿Por qué? Porque no hay nadie que abra la boca para decirle que hay un Cristo de poder, que hay un Cristo de amor, que murió por ellos en la cruz y que pueden tener vida eterna en Jesucristo nuestro amado Salvador. ¿Cuántos alaban a Dios? Miren, hermanos, al lado de la casa hay un vecino borracho. ¿Quién se atreve a hablarle de Cristo? En tu trabajo ves un compañero que adora la muerte. ¿Quién se atreve a hablarle del evangelio? A tu lado hay un amigo en la escuela que sabes que es un drogadicto, que sabes que es un maleante. ¿Y quién se atreve a hablarle de Cristo? La gente se está muriendo, la gente se está yendo al infierno. ¿Quiénes tienen que abrir y alzar la voz para decirle que hay una esperanza como la que hoy tenemos? Los creyentes en Jesucristo, los discípulos de Jesús, que son llamados para ganar almas para el reino en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermanos, tenemos una gran responsabilidad y un compromiso con Dios. Antes se decía: ¿para qué fue llamada la iglesia? Para cumplir la gran comisión. Gloria a Dios, predicar. Hoy, ¿para qué fue llamada la iglesia? Para omitir ahora no se llama gran comisión, se llama gran omisión. Porque estamos omitiendo lo que Cristo nos dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, háganlos discípulos. Y he aquí, verso 28-20 de San Mateo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? Por esa razón tenemos un mensaje que puede librar a la gente del poder de Satanás. El cristiano que fielmente da testimonio de su Señor puede ser el instrumento por el cual se han ganado a muchas personas para el Señor Jesucristo. Esto quiere decir, hermano, que nosotros somos una amenaza potencial para el diablo. Cuando usted comienza a orar por el vecino, comienza a hablarle de Cristo, mire, usted es una amenaza potencial, hermanos, para el diablo. Cuando usted comienza a evangelizar, a hablar del evangelio, el diablo no se va a quedar con la mano cruzada. Quiero que lo sepa de una vez.
Si usted va a empezar a orar por alguien, a evangelizar a alguien, no cree que el diablo se va a quedar con la mano cruzada y va a decir, oh, ya se lo quiere llevar. No, el diablo va a querer venir a golpearle, espiritualmente hablando. Le va a levantar problemas, le va a meter situaciones en la vida, pero no se espante, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces eso quiere decir que somos una amenaza potencial para el reino de Satanás. Por eso Satanás nos odia y trata de destruirnos. Pero ahora puedes comprender por qué decimos que la vida cristiana es una lucha. Porque tenemos una lucha constante contra Satanás y sus demonios, contra su militancia infernal. Tal vez tenga que terminar hasta aquí, aunque hay muchas cosas que yo pudiera decir. Lo voy a detener aquí hoy. La estrategia de Satanás contra nosotros los cristianos es hacernos infelices e ineficaces en la batalla contra Él. Esa es la estrategia de Satanás. Él quiere que usted sea una ineficaz en la batalla contra Él. Que usted no sea eficaz en lo que hace para el reino. Satanás quiere neutralizarnos. ¿Para qué? Para que no podamos luchar eficazmente contra Él. Él sabe que si te neutraliza, no podrás avanzar en el reino. Te entretiene, te cautiva, te manipula. Una vez que te cautive, te entretenga, te neutraliza para no hacer las cosas para el reino. Mucha gente está neutralizada en el reino de Dios. Está tan neutralizada que en lugar de que vayamos a visitar a otros nuevos, hay que visitarlo a Él, porque está desanimado, porque está decaído, porque le duele aquí, le duele allá. Cuando la iglesia tiene que pararse para comenzar a dar frutos, ganando a otros para Cristo, es tiempo de que te levantes y comiences a levantarte en el nombre de Jesús para ir a ganar al vecino para Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, a veces el que debe estar ganando a otros todavía lo estamos ganando a Él para Cristo. Eso es triste en la vida cristiana, hermanos. Ay, Dios mío, hay que hablarle con ternura, porque se puede deshacer y se puede ir de la iglesia. Dios santo, a veces yo digo, Padre, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Cuando tienen que estar ganando a otro para Cristo, las ovejas se reproducen. Las ovejas son las que siguen dando más ovejitas. Son los que debemos estar activos en el reino. Son los que debemos caminar juntos para trabajar. Son los que debemos animarnos para avanzar en el reino. Levantémonos para ir a ganar a otro. Hay gente perdiéndose. Hay gente destruida en el alcohol, en la droga, en cuantas cosas. Hay que ir por ellos. Ellos no vendrán aquí. Hay que ir a buscarlos para meterlos en el redil. Si son ovejas de Cristo, Cristo nos ayudará para que vengan al redil y Él los salve y los perdone en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo quisiera parar esto, hermano, pero tengo que parar. Por eso necesitamos entender que hay mucha gente ineficaz en el reino, mucha gente paralizada en el reino, hermanos. En lugar de avanzar y de ganar a otros, estamos perdiéndolos porque ellos mismos los corren. Mal testimonio, mal cosas que hay. Eso no lo digo por acá. En otros lados pasa eso. En lugar de meterlos, los estamos sacando. En lugar de animarlos para empujarlos, queremos correr. ¿Cómo está eso? ¿Cómo crecer? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo demostrar lo que Cristo ha hecho? Ahora escuche bien, esto es importante. Satanás trata que nos conformemos a este mundo. Entonces Él te neutraliza, te paraliza. Entonces Él quiere que pensemos como piensa la gente de este mundo, que busquemos las mismas cosas que ellos buscan y que hagamos las mismas cosas que ellos también hacen. Por eso a veces nosotros los creyentes estamos haciendo lo que la gente del mundo hace. Lo mismo que la gente del mundo hace, lo mismo que la gente cristiana hace. La pregunta es, ¿dónde está la diferencia? ¿En qué se puede diferenciar el creyente del inconverso? Que cuando los dos se paran al lado son idénticos, iguales.
tiene la misma manera de ser, la misma manera de hacer las cosas, en su manera de hablar, en su manera de comportarse, en su manera de vestir, en su manera de actuar, son idénticos. ¿Por qué? Porque no han entendido que lo que el diablo quiere es llevarte a un mismo pensamiento como la gente de afuera piensa. Ay, Dios mío, tengo que parar esto, no sé qué pasa, no puedo parar. La gente necesita tener una manera de pensar diferente. Necesitamos entender lo que la Biblia dice. Romanos 12:2 dijo, por favor, ayúdame. Vamos a ver qué dice acá. Entonces, Satanás trata de engañarnos para que vivamos para las cosas mundanas en vez de vivir para Dios. ¿Qué pasa cuando nos conformamos al mundo? Ya yo voy a terminar ya. ¿Qué pasa cuando nos conformamos al mundo? Hay gente que está conformada al mundo, está muy cómoda ya, hermanos, con las prácticas mundanas y viven en la iglesia y se la llevan tranquilos, cómodos, no pasa nada, aparentemente no pasa nada, se la llevan reglas. Y entonces dice la Biblia, no se conformen a este mundo, a este siglo. No se conformen, sino transformados por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. Nuestra manera de pensar tiene que ser transformada. No tiene que ser la misma forma de pensar que de los de allá afuera. Pensar como Cristo, tenemos que vivir como Cristo, tenemos que ser como Cristo, tenemos que ser conformados a la imagen de Jesús. Entonces, ¿qué pasa cuando nos conformamos al mundo? Pasan dos cosas. Y a lo mejor aquí usted y yo nos vamos a identificar. Pasan dos cosas cuando nos conformamos al mundo. Cuando pensamos como el mundo piensa, perdemos el gozo de ser cristianos y perdemos el poder de Dios en nuestra vida. Perdemos el gozo de ser cristianos. Ya nada nos atrae de Dios. Nos atrae más el mundo, estamos más felices con el mundo, estamos más felices con la gente maleante del mundo, nos sentimos más contentos con ellos que con los hermanos de la iglesia. Como que convivimos más con esa gente que con la gente de la iglesia. Como que los amamos más a ellos que a nuestros hermanos de la iglesia. Nos conformamos a este mundo. Entonces, el gozo, ¿qué pasa con el gozo del cristiano? Lo perdemos y perdemos el poder de Dios en nuestra vida. Un gran hombre de Dios dijo en una ocasión, tú puedes ir donde va la gente en este mundo y tú puedes hacer las cosas que hacen ellos, pero no tendrás ningún poder con Dios. No tendrás ningún poder con Dios. Esto es la verdad. Dios otorga su poder a los que no se conforman con el mundo, o no se conforman o no piensan como el mundo piensa. Quiero invitarle en esta noche. Necesitamos pedirle mucho a nuestro Dios que nos ayude a vivir en la voluntad de Él. Tenemos una lucha grande con nosotros mismos, con nuestra carne, con nuestro propio egocentrismo, con nuestro propio ego. Con nosotros mismos tenemos una lucha con nuestra carne, porque el egocentrismo tiene que ver con la carne. Es otro enemigo del hombre que no le permite hacer la voluntad de Dios. Pero tenemos que decirle a Dios a través del Espíritu Santo, Señor, cámbiame. Quiero conocerte verdaderamente, Espíritu Santo. Yo platicaba hace unos días con un hombre y él me decía, Pastor Ríos, ¿se acuerda de mí? Sí, hermano. Sí me acuerdo de ti. ¿Se acuerda cuando iba a la iglesia, pastor? Sí me acuerdo, hermano, cuando ibas a la iglesia. ¿Y usted sabía cuál era mi manera de ir a la iglesia, mi forma de ir a la iglesia? No sé, hermano. Era una vida religiosa. Era una vida de aparente piedad. Tenía una apariencia de piedad. Iba a la iglesia, me conformaba con estar en un culto, me salía de la iglesia, me iba a mi casa, me conformaba, mi trabajo, no oraba, no leía la Biblia,
con el mensaje que predicaba el pastor el domingo, con eso sentía que me iba yo fortalecido a casa, y volvía a venir el otro domingo y sentía una vez más. Y comencé a vivir la vida cristiana mediocremente y en una vida cómoda. Pero un día Dios comenzó a hablar en mi corazón y me comenzó a decir que yo estaba perdido y que no podía seguir viviendo una vida de engaño y de falsedad, de hipocresía. Y Dios habló a mi corazón y me dijo: tienes que alinearte a mis propósitos y a mi voluntad. Tienes que aprender a vivir una vida rectamente delante de mí. Aprende a vivir como un verdadero cristiano. Pastor, Dios me tuvo que llevar hasta la ciudad de Mérida. Volé en ese momento cuando estaba orando hasta la ciudad de Mérida. Y Dios me comenzó a mostrar aquellos caballitos que tienen en Mérida, que tienen unas que los andan en una carretita, pero les ponen aquí a los lados. No sé cómo se llama esa parte. ¿Cómo se puede llamar? Yo no sé. Cabestros. Son unos cabestros y sus tapitas de lado. Y esos caballitos van derecho, rectamente, sin voltear a ningún lado. Y Dios me hizo entender que la vida cristiana es una vida que se debe vivir rectamente, sin voltear a la izquierda, sin mirar a la derecha. Debo vivir una vida solamente mirando a Jesús, el blanco perfecto. Y le dijo: así quiero que vivas, solo mirándome a mí. Hermanos, necesitamos conocer a Jesús. Todos nosotros. Yo necesito conocer verdaderamente a Jesús. Necesitamos al Señor. Porque si no, entonces la situación empeoraría. Vamos a orar, póngase de pie. Estamos en una fuerte lucha, hermanos. Fuerte lucha. Yo no sé si usted necesita una oración en esta noche. Yo no sé quién necesita una oración. Venga aquí al frente. Quiero orar por usted. Quiero pedir a Dios por su vida, que Dios le fortalezca, le ayude a vivir una vida, tanto usted como yo, que aprendamos a vivir una vida recta delante de nuestro Dios, una vida que pueda glorificar a Él. Vengan, hermano, pasen. ¿Alguien quiere esa oración? Venga. Venga. Póngase de pie ahí donde está, ore a Dios. Y dígale al Señor que le ayude, le bendiga, le fortalezca. Estamos en una lucha fuerte, hermanos, en este mundo, en este sistema mundanal, donde lo que este mundo quiere hacer es derribar tu fe y tu confianza en Dios, apartarte de Dios. Mucha gente que no ama a Dios está en este sistema mundanal, hombres y mujeres fuera de la voluntad de Dios. Y muchas de estas personas quieren orillarte, meterse en tu vida para orillarte y sacarte fuera de la voluntad de Dios. Hay que tener mucho cuidado con quiénes te relacionas, quiénes son tus amistades que pueden ser usadas por el mal para desviarte del propósito de la voluntad de Dios. Los hombres no aman a Dios, aborrecen a Dios. Jesús dijo: si a mí el mundo me aborreció, ¿cuánto más a ustedes? El mundo no amó a Jesús, el mundo lo aborreció, el mundo lo crucificó. Crucificamos a Jesús cuando lo odiábamos, cuando no queríamos nada de Él. Pero gracias a Dios y por su gracia y por su gran amor, de pura gracia usted y yo hoy somos salvos. De pura gracia hoy podemos gozar de la dicha de estar en su presencia. Vamos a orar, allí en su lugar. Manténgase un momento en comunión con Dios. Usted sabe lo que necesita pedirle a Dios. ¿Cómo debe orar a Dios? Hágalo, incline su rostro, por favor. Incline su rostro. Padre, te damos gracias. Gracias porque tu palabra hoy se ha predicado. Tu palabra hoy se ha enseñado. Ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti. Tu palabra nos transforma. Tu palabra nos cambia. Yo te pido que ayudes a mi hermano José, Señor, ayúdalo. A que cada día José pueda ser mejor ante ti, Padre.
que Él pueda alejarse tal vez de aquellas amistades que lo pueden estar apartando de tu voluntad y de tu propósito. Yo te pido que lo fortalezcas y lo bendigas, Espíritu Santo. Yo te pido que lo cambies, lo transformes y lo liberes completamente de sus ataduras, que lo hagas libre completamente en el nombre poderoso de Jesús. Gracias en esta noche por la vida de cada uno de tus hijos que están aquí. Por aquellos que escucharon este mensaje, esta palabra no regresará vacía, sino que hará efecto conforme el propósito por el cual tú la has enviado. Gracias por ser tan bueno, porque siempre a tiempo está tu palabra para enseñarnos cómo debemos aprender a vivir y cómo tenemos que aprender a hacer las cosas. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, te necesito, Jesús. Te necesito en mi familia, te necesito en mi matrimonio, te necesito en mi ministerio, te necesito en mi diario vivir, en mi diario caminar. Te necesito, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya, reina el Señor. Aleluya.